Yo quiero que se coloque en pie, vamos a orar, va a estar atento, no se va a dejar distraer. Coloque las manos sobre su corazón y va a pedirle al Espíritu Santo que ministre su vida. Querido Jesús de Nazaret, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar en esta mañana, en este lugar. Pedimos que hables a nuestro corazón, danos la revelación de tu palabra, que mientras tu palabra se predica, traiga salvación, sanidad, liberación y restauración. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La medicina de Dios para la enfermedad. Si usted trajo su Biblia, abra en Isaías capítulo 53, verso 4. Dice la palabra de Dios allí: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, verso 4. El ministerio central del Señor Jesucristo al venir a esta tierra fue salvar a la humanidad. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Diga, salvo. Lo que muchos no han entendido es que la palabra salvación como tal, en el original, en el griego, es sozo. Y esta palabra significa salvar, proteger, liberar y sanar. ¿Qué significa? Diga, salvar, proteger, liberar y sanar. Esto nos enseña que así como en la Biblia Jesús sanó, salvó, perdonó y liberó pecados, es la misma palabra. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. Diga, que todos sean salvos. Es la palabra sozo. Es decir, yo puedo leerla en español: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean sanos, porque es la misma palabra, y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Primera de Pedro 2:24 también dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Soso nuevamente, salvos o sanados. Ahora debemos también entender que la enfermedad muchas veces se relaciona directamente con el pecado. Hay un origen de la enfermedad y es básicamente el pecado. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 15, vaya al verso 22. Les narro brevemente lo que dice la palabra de Dios allí. Éxodo 15, 22. El pueblo lleva varios días en el desierto, tienen sed, lo natural, tienen sed, y encuentran un estanque de aguas, pero no las pueden beber porque son aguas amargas. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, corta un árbol tipo de la cruz de Cristo, échalo al agua. El agua se endulzó y finalmente pudieron beber. Pero quiero que abra su Biblia en la parte final, donde Dios les dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga, yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué me llamó la atención a mí de este pasaje? Dios les habló de sanidad física después de que hubo un conflicto de murmuración contra Moisés. Entonces es como que Dios diciéndoles: mira, el origen de la enfermedad física es espiritual. Hubo una queja, hubo una murmuración, y Dios les dijo: si ustedes paran este pecado, si ustedes oyen mis mandamientos, yo no voy a enviarles ninguna plaga, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Ahora,
vamos al texto de capítulo 53, verso 5 de Isaías. Léalo conmigo, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El primer punto que yo quiero hablarles es acerca de la medicina de Dios. De acuerdo a este pasaje, debemos entender que hay como tres tipos de enfermedades. El hombre es un ser tripartito: tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y el primer aspecto que quiero enseñarles es cuál es la enfermedad del espíritu. Aquí dice: Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Diga, la enfermedad del espíritu es el pecado. ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? Diga, es el pecado, es el origen. Ahora, en la Biblia hay una diferencia entre pecado y pecados, y usted debe saberlo. Cuando la Biblia habla de pecado, está hablando de una naturaleza. La Biblia lo llama, o el apóstol Pablo lo llama, el viejo hombre. Y Dios no está interesado en regenerar al viejo hombre. Dios está interesado en crucificarlo. Y algo que usted debe aprender es eso: el viejo hombre no puede ser regenerado, tiene que ser crucificado. ¿Cuál es la medicina de Dios para el pecado? Es la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la medicina de Dios para el viejo pecador? Diga, la cruz. La cruz. Pero también existen los pecados. Los pecados son las acciones de esa vieja naturaleza. Y la palabra me enseña que los pecados tienen una medicina. Y la medicina de Dios para los pecados es la preciosa sangre de Jesús. ¿Cuántos entendieron eso? Entonces la cruz trata con el pecador o con el pecado, y la sangre trata con los pecados. Ahora, no es un asunto de religión, fue un hecho consumado en la cruz del Calvario. La cruz fue un juicio de Dios, porque Él llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo el profeta Isaías: Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Cómo soy libre de los pecados? Por medio del arrepentimiento. Cuando los confieso y me aparto, entonces la palabra dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Jesús? Cuando hay un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Cuando la persona le entrega su vida completamente a Jesús, entonces la persona es salva. La persona ya empieza un proceso de salvación y de sanidad. El apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos una naturaleza que cayó como en esclavitud del pecado. Fue la herencia que recibimos de Adán. Pero cuando venimos a Cristo, esa naturaleza va a la cruz. Pero seguimos cometiendo acciones pecaminosas. Entonces Jesús dice: está la sangre. Por la sangre todos sus pecados son ¿qué? Perdonados. Pero debe haber un arrepentimiento. La palabra de Dios enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces hay una enfermedad más grave que la enfermedad física, y es esa enfermedad llamada pecados. Y usted tiene una salida dada por Jesús. Si usted no conoce de Jesús todavía, hay una cruz esperándole, porque en esa cruz esa naturaleza de pecado tiene que ser crucificada. Quizás usted ya conoce de Cristo y le ha fallado a Dios. Hay una sangre que es la medicina de Dios para esos pecados. El segundo aspecto es la enfermedad del alma. Diga, la enfermedad del alma. ¿Cuál es la enfermedad del alma? Son las heridas emocionales.
Dice la palabra, Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. El mismo profeta Isaías dice que Jesús fue rechazado entre los hombres. Jesús fue menospreciado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Note que hay una enfermedad, pero también hay una medicina. Jesús en su cuerpo tuvo que lidiar con las tres áreas: el pecado y también sufrir dolores en su alma. Jesús fue rechazado, fue traicionado y muchas veces trataron de dañarle su estima. Dentro del castigo de la cruz incluyó que le arrancaran la barba, que eso para un judío es una ofensa, porque la barba es su dignidad. Y a Jesús le dañaron su dignidad, estaban afectando su estima. Ahora la mayoría de personas viven grandes conflictos internos. A veces es el pecado oculto. Se sorprende uno como pastor que personas que llevan años en la iglesia mantienen un pecado, mantienen un gigante oculto. Y piensan que si el pastor o el líder nadie se da cuenta, está bien. Entonces tienen como una fiera domada en casa. Pero sus vidas no están bien con Dios y eso trastorna su parte emocional. También es causa de conflictos internos los problemas familiares. Hogares que vienen a la iglesia pero todavía no caminan de acuerdo a la palabra. Otras veces son las presiones económicas, presiones laborales, personas que pasan cierta edad y dicen: ¿y ahora de qué voy a vivir? Ya no me aceptan en ninguna empresa. Entonces viene una presión y trae aflicción emocional. Se roba el sueño. Empieza a deteriorar la comunión en la familia porque el hombre ya levanta la voz, la mujer también se estresa, los hijos también quieren salir de casa porque hay una presión. Pero note que es algo que les está afligiendo y esto se llama un conflicto interno. A veces los conflictos internos también son el no solucionar problemas, el no perdonar. Hay personas que les es fácil sentir rencor por otras. El líder no les saludó y ya se resintieron. Cualquier cosa que pasa, entonces ya les ofende. Son como imanes para las ofensas. Se buscan las peleas, se compran las peleas de otros. Y esto también es causa de aflicción. Pero quiero hablar de un caso específico en esta área. Y es lo que cuesta mantener un pecado en lo oculto. Usted ha leído y ha estudiado la vida de David. David cayó en la mejor etapa de su vida en un pecado de inmoralidad sexual. Y tuvo su pecado en oculto por más de un año. Y él mismo narra la experiencia de lo que vivió. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa, diga, toda mi culpa desapareció. Hay un gigante que roba y paraliza al creyente. Cuando éste mantiene un conflicto interno sin solucionar o un pecado oculto sin confesar, ese gigante se llama culpabilidad, se llama condenación. Y eso roba la fuerza, roba la paz. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos cuál es la medicina de Dios para el alma. Ahí lo dice, el perdón. ¿Cuál es? Diga, el perdón. Hay que perdonar. No es una sugerencia, es un mandato. No es un sentimiento, es una orden. Usted tiene que perdonar si quiere mantener su vida en paz con Dios. Ahora, muchas enfermedades físicas tienen origen no solo en el pecado, sino en un conflicto interno sin solucionar.
Hay personas que por causa de no perdonar a otros, por guardar una amargura, por guardar un odio, su cuerpo empieza a deteriorarse, sus huesos empiezan a sentir dolores, ya no pueden dormir bien, tienen que estar consumiendo pastillas, producto de una enfermedad en el alma. ¿Falta de qué? De perdón. ¿Cuántas personas de aquí han ido a encuentro? Y uno de los temas centrales del encuentro es el perdón. Y hay mucha gente que le gusta ir a encuentro porque no puede perdonar por fuera, tiene que ir a encuentro para perdonar. ¿Y qué ocurre en los encuentros? ¿Cuántos han recibido sanidades en los encuentros? Levanten la mano los que han sido sanos de alguna enfermedad física en los encuentros. Levántelo, mire cantidad de personas. ¿Sabe por qué? Porque usted fue sano de su alma. En el momento que perdonó, la raíz de la enfermedad se cortó y su cuerpo fue libre de esa enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que aprender a perdonar. Primero, recibe el perdón de Dios por sus pecados. Segundo, perdone a todos aquellos que le han hecho daño. Y tercero, perdónese a sí mismo por los errores que haya cometido hasta el día de hoy. Acepte el perdón de Dios y perdone a aquellos que le han hecho daño, pero sobre todo, perdónese a usted mismo. ¿Cuál es el regalo de Dios para el alma? Diga, la paz. Diga, la paz. Una persona que está en paz con Dios está sano de su alma. Por eso el apóstol Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es entonces el regalo de Dios para el alma? Diga, la paz de Dios. ¿Usted tiene paz de Dios? ¿Tiene paz interior? No se trata de tener una religión, se trata de tener comunión con el autor de la paz. Jesús dijo: yo les doy paz, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es temporal, es pasajera, es circunstancial, pero la paz de Dios es permanente, aún en medio de las pruebas. Cuando usted está pasando pruebas o dificultades, quien le debe gobernar su corazón es la paz de Dios. Amén. Y un tercer y último aspecto: la aflicción del cuerpo son las enfermedades. ¿Cuál es la aflicción del cuerpo? Diga, las enfermedades. Jesús fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así como Jesús perdona pecados, Jesús también sana enfermedades. Me llama la atención cuando uno lee los evangelios. Dice: y Jesús sanó a todos. Jesús sanó ¿a cuántos? Diga, a todos. Todos los que venían a Jesús se iban sanos. Porque hay una relación que quiero que entienda. Así como Dios no quiere verte esclavo del pecado, tampoco quiere verte sufriendo con una enfermedad. Así como Jesús murió para salvarnos, también murió para sanarnos. Es lo mismo, es la misma palabra, es la misma relación. Dios quiere que usted sea libre del pecado y Dios quiere que usted sea sano de cualquier tipo de enfermedad, porque Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, todo está relacionado con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Usted debe aprender: la cruz fue un juicio sobre Jesús. La sangre fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Estábamos condenados, estábamos enterrados en la esclavitud del pecado, pero Jesús muere y derrama su sangre, paga un precio, el precio de su vida, para que nosotros seamos libres, no solo de la esclavitud del pecado, sino del yugo de la enfermedad. Jesús le dio nombre
a las diferentes enfermedades. Lo primero que lo llamó fue un azote del diablo. ¿Qué fue la enfermedad para Jesús? Jesús dijo, es un azote del diablo. Es una forma como el diablo castiga el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero también habló como una aflicción, como un tormento. La definió como una atadura demoníaca y también habló de ella como un espíritu de enfermedad. Es decir, la enfermedad tiene una vida espiritual. No es algo inanimado, es algo que tiene vida, y Jesús la relaciona con un espíritu demoníaco. Si bien es cierto, el origen de la enfermedad puede ser un pecado, puede ser un conflicto emocional sin resolver, Jesús dijo, de todas formas, yo llevé esa enfermedad sobre mi cuerpo en la cruz del Calvario, y por mis llagas ustedes reciben salud. Amén. ¿Cómo ser sanados? Y acá quiero que estén atentos. Lo primero que usted debe entender es que la sanidad proviene de la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la sanidad? Diga, de la palabra de Dios. Jesús tuvo un método: predicaba y sanaba, predicaba y sanaba, predicaba y sanaba. Antes de orar por los enfermos, Jesús predicaba, porque es la palabra la que tiene la medicina de Dios. Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios es la medicina para esa enfermedad. La palabra de Dios es poderosa. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Cuando Jesús quiso bendecir a algo, alguien le dio una palabra. Siempre los milagros se operan por la palabra. Fuera de la palabra no hay sanidad. Por eso es tan importante que usted entienda: la medicina de Dios para la enfermedad nace de la palabra de Dios. Dice, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús sanó a todos. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Dice el apóstol, es dinamita, es poder. Usted tiene que apropiarse de la palabra. La Biblia no es un libro religioso, no es un libro más, es la palabra condensada de Dios. Cuando yo voy a esa palabra, de esa palabra suceden milagros. Hay milagros en la palabra de Dios. Es la medicina. Ahí está todo lo que usted necesita. No importa el tamaño de su enfermedad, usted puede ser sano por esa palabra. Lo segundo que usted tiene que aprender es creer la palabra. No es solamente leerla. Algunos tienen el Salmo 91 como salmo de buena suerte en la casa y tienen su Biblia abierta en el Salmo 91, pero nunca estudian lo que dice el Salmo 91. No es solamente leer la Biblia, yo tengo que creer la palabra. Abraham, Dios le dio una promesa: voy a hacerte padre de muchas gentes. Abraham creyó a esa promesa, se apropió de ella, meditaba en ella, la confesaba, se determinó a hacer de esa palabra un estilo de vida, una medicina para él. Y esa palabra rejuveneció su cuerpo, y vino Isaac, el heredero de esa promesa. La promesa hecha realidad vino porque Abraham creyó la palabra de Dios. Amén. La fe proviene de la palabra de Dios. Cuando yo tomo una palabra, la empiezo a estudiar, la empiezo a leer, la empiezo a confesar, sencillamente de esa palabra nace la fe de Dios, y la fe de Dios es la que opera el milagro. Note que Jesús le dijo a la gente que se acercó a él para que les hiciera un milagro: conforme a tu fe te sea hecho. Diga, conforme a tu fe te sea hecho. Diga, conforme a mi fe me va a ser hecho. Y también la palabra enseña: al que cree, todo le es posible. Diga, al que cree, todo le es posible. Todo, no pone límites, porque la palabra no tiene límites. Y por último, si usted quiere recibir sanidad, usted debe dar pasos de fe. No es solo creer, se debe actuar, porque la fe son acciones. Diga, la fe son acciones. En Marcos 5, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre vino a Jesús.
No era fácil para esta mujer, era una mujer condenada al destierro, no se podían unir porque era declarada inmunda, impura. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús, diga, oyó hablar de Jesús. Yo una vez me hice la pregunta, ¿qué sería lo que esta mujer oyó hablar de Jesús? Y vino a mi mente un pensamiento: Jesús sana a todos. ¿Qué fue lo que escuchó esta mujer? Jesús sana a todos. Dijo, si sana a todos, pues también me sana a mí. Y entonces esta mujer se proyecta, hay una multitud gigante y dice, si toco el manto de Jesús, seré sana. Si toco el manto de Jesús, seré sana. Lo confesó, lo creyó y se fue y tocó el manto. Y al instante el flujo se secó porque fue completamente sana. Diga, fe son acciones. Hay gente que dice, ay, si yo tengo fe, pero no se mueven. Usted tiene que actuar. Y ahí, cuando da pasos de fe, entonces viene la sanidad. Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos dicen amén? Hace algunos años atrás, yo recibí una enfermedad en mi cuerpo que la verdad ni le conocía. Se llama púrpura. Y fue una enfermedad un poco delicada. Estaba en segundo grado de esta enfermedad, casi entrando a tercer grado. Y el médico lo único que me dijo, mira, esto es grave. En cuarto grado ya no hay vida, te mueres. Me motivó. Pero hubo algo, yo me sentí tranquilo, me sentía protegido por Dios. Y yo quería encontrar el origen de la enfermedad. Dije, ¿por qué me dio esta enfermedad? ¿Qué pasó por qué yo estoy bien? Y un día Dios me habló y me dijo, hijo, te desanimaste. Vino un tiempo difícil y me desanimé. Y en ese desánimo Dios me dijo, las puertas de tu cuerpo se abrieron a un espíritu de muerte. Muchos no ven el desánimo como un pecado, pero es un pecado. Y inmediatamente reconocí, le pedí perdón a Dios, me arrepentí por ese pecado y automáticamente sentí la sanidad. Le dije a mi esposa, estoy sano. Esta enfermedad hacía que todas las plaquetas de la sangre se enloquecieran y la sangre era a salirse por la piel. Estaba completamente manchado de sangre. Yo no me podía dejar, tenía que predicar así, me desmayaba con frecuencia porque no tenía alientos. Pero ocurrió algo. El día que yo me arrepentí de ese pecado de desánimo, le pedí perdón a Dios y sentí la sanidad, los 3 días posteriores me terminé de brotar todo. Era como las circunstancias diciéndome, es mentira lo que sentiste. Tú no estás sano, sino que estás ahora sí, peor de enfermo. Pero yo no sentía eso, yo decía, yo estoy sano. Yo le dije a mi esposa, estoy sano. Me siento que Dios me sanó, pero me broté más. ¿Qué significa? Cuando estás orando por una sanidad, hay una batalla de fe y las circunstancias te hablarán lo contrario a lo que Dios ya hizo en tu cuerpo. Y tienes que aprender a no dejarte guiar por las circunstancias. Al tercer día, de una manera tremenda, todas las manchas de mi cuerpo se marchitaron. Al cuarto día se empezaron a ir. En menos de 7 días estaba completamente limpio, porque Jesús es mi sanador. Amén. Quiero que se coloque en pie y vamos a orar. Entienda eso, iglesia. ¿Cuántos de los que están acá están seguros de que son salvos? Levanten la mano. Esa palabra es la misma para ser sano. Es lo mismo. Ser salvo también es ser ¿qué? Sano. Así es que hoy vamos a tener un tiempo especial de orar, porque Dios no quiere que usted sea esclavo del pecado, pero tampoco Dios quiere que usted sea afligido por la enfermedad, porque Él dijo, yo soy Jehová quien te sana, quien te da la salud. Amén. ¿Cuántas de las personas que están acá hoy nos acompañan por primera vez? Levanten sus manos. Hoy usted tiene que ser libre de una enfermedad llamada pecado. Tiene que ser libre de la esclavitud de los pecados. Yo quiero que todos coloquen las manos sobre su corazón
y van a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Dígale: Señor, lava todos mis pecados con tu preciosa sangre. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero ser salvo, quiero ser sano, quiero conocerte. Gracias, Jesús. Amén y amén.